Bueno, comenzamos a explicar el tema de hoy, que es miología, las generalidades. La miología es la parte de la anatomía que estudia los músculos y sus anexos. Los músculos son los órganos activos del sistema locomotor. Habíamos estado hablando anteriormente de todo lo que era el esqueleto del animal, que presentaba todos los huesos y también las articulaciones. Ahora vamos a agregar el tema de músculos. Entonces, gracias a estos músculos que se van a contraer, el esqueleto se va a poder mover, ¿sí? El cuerpo, sus distintos huesos se van a poner en movimiento. Por eso se dice que son los órganos activos del sistema locomotor. Las células musculares también se llaman miocitos y tienen la propiedad de contractibilidad y conductividad. La contractibilidad es la que va a provocar un acortamiento del músculo. Por lo tanto, la célula muscular tiene la propiedad de contraerse. El músculo entonces es un órgano productor de movimiento del organismo vivo y está compuesto por tejido muscular y también tejido fibroso. Estos músculos representan la parte activa, como ya dijimos, del aparato locomotor. Y si hablamos ya de un animal faenado, no animales domésticos, sino ya pasamos a un animal dentro de los animales domésticos podemos hacer referencia también, por ejemplo, al bovino. Y en un bovino, los músculos en el animal muerto se pueden transformar en carne. Eso es lo que dice acá con el tema carne, que es el resultado de cambios bioquímicos que ocurren en el músculo. O sea, por un lado lo podemos estudiar como parte de un animal como el perro, el gato, animales domésticos que nosotros vamos a disecar en las mesas de anatomía, y por otro lado ya verlo como que el sistema muscular va a ser lo que va a formar la carne en un animal de consumo. La relación corporal es que representan del 35 al 45% del peso corporal. Tienen funciones variadas los músculos. Algunos, en su mayoría, intervienen en la locomoción, en la postura del cuerpo, pero también hay otros que tienen que ver con la respiración. El músculo diafragma, por ejemplo, es el principal músculo de la inspiración. La micción para orinar, en la defecación, en el parto tienen que ver algunos, sobre todo los de micción, defecación y parto son los músculos del abdomen. Tienen que ver otros con la alimentación, con la circulación, con la visión, porque hay músculos relacionados con el ojo, otros con el oído, en el caso de la audición, con la termorregulación, etc. La clasificación de los tejidos musculares o de los músculos. Hay dos tipos de clasificaciones. Por un lado, la clasificación morfológica, donde los músculos pueden ser lisos o estriados. Y por otro lado, la funcional, donde los músculos pueden ser involuntarios o voluntarios. Cuando empezamos a ver cada una, vamos a hablar de los músculos lisos. Ellos son, a su vez, de tipo involuntarios. Dentro de los estriados está el estriado cardíaco, que es el músculo del corazón, es involuntario, y el estriado esquelético, que es los músculos que forman parte del aparato locomotor. Esos, si los correlacionamos con el tipo funcional, serían voluntarios. Acá tenemos distintos esquemas de las células musculares, cómo sería la célula de un músculo liso, cómo serían las células del músculo cardíaco, vistas al microscopio, y cómo serían las células del músculo estriado. Ahora vamos a hablar de cada uno. Es lo mismo, pero en color y con otro tipo de disposición para que ustedes vean cómo serían las células de un músculo cardíaco. Lo van a estudiar en histología. Las células de músculo liso y las células del músculo esquelético. Fíjense en cómo hay diferencias microscópicas. Las células del músculo liso o el músculo liso, ¿dónde va a estar presente? En las paredes de los órganos. Acá vemos, por ejemplo, de los órganos huecos. Acá vemos un estómago con un corte, y si lo pudieran ver al microscopio, ahí verían la presencia de células musculares lisas, o en la pared del intestino, por ejemplo. Acá tenemos un resumen de los músculos lisos. También son llamados músculos viscerales. Tienen células en forma de huso, están en las paredes de los órganos huecos, como les dije, intestino, estómago, etcétera, útero. También están en las paredes de los vasos sanguíneos y vasos linfáticos,
forman parte a veces, en su mayoría, ¿no?, de las glándulas, también en las paredes de glándulas. Son mononucleados, es decir, esas células tienen un solo núcleo y sin estriaciones. Están controlados por el sistema nervioso autónomo. Es decir, son involuntarios. Sus contracciones van a ser débiles y sostenidas. Sistema nervioso autónomo es un tema que a medida que avancemos los vamos a ir tratando. El sistema nervioso autónomo está formado por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Necesitan un poquito más de base, de teoría, para poder interpretar el sistema nervioso autónomo, pero se los puedo explicar aparte de esta clase. El músculo estriado cardíaco es el músculo que va a formar parte de la pared media del corazón, ¿no? Es el miocardio en el corazón. Acá vemos un corte transversal del corazón y acá vemos una vista lateral de un corazón, donde ustedes van a ver que en la capa media va a estar el músculo estriado cardíaco. Es el que forma, por lo tanto, el corazón. Y las células acá, si las miráramos al microscopio, son largas, multinucleadas, tienen varios núcleos y tienen estriaciones transversales. Por lo tanto, se llama músculo estriado. Justamente el nombre proviene de que presenta estriaciones, si pudiéramos ver las células al microscopio. También está controlado por el sistema nervioso autónomo, es decir, ese sistema que no comanda la voluntad, sino que es involuntario. Uno no puede estar pensando y razonando de que el corazón lata más fuerte o más débil. Por eso es involuntario, no lo puedo comandar con la voluntad. A diferencia de los músculos que nos faltan ver, que son los estriados esqueléticos. Estos sí van a ser voluntarios porque forman la mayor parte de los músculos del aparato locomotor. Entonces yo puedo pensar y hacer reaccionar a mi cuerpo, lo mismo el animal, para que avance un miembro, que retroceda, si el animal quiere saltar, quiere hacer determinados movimientos. Estos sí, los estriados esqueléticos, van a ser voluntarios. Son los que forman, fíjense, acá hay un corte de la pierna, forman la carne del cuerpo. Y acá ven en el corte, en un corte microscópico, visto al microscopio, cómo son las células del músculo estriado esquelético. Acá tenemos el resumen. Representan la parte activa del aparato locomotor. Sus células o fibras musculares, también llamadas, esos miocitos, son multinucleadas, tienen varios núcleos, tienen estriaciones transversales y también longitudinales, son voluntarios, se encargan de la locomoción, también intervienen en la termorregulación del cuerpo, le dan un modelo y un relieve a cada región del cuerpo, por eso es indispensable para una estimación zootécnica en otra área, y es la carne del cuerpo, por decirlo así, lo que va a formar la carne del cuerpo si es un animal de consumo. El número de los músculos, ustedes tienen un apunte de este tema. Esto es simplemente un resumen de lo que está en el apunte. Aproximadamente son 450 músculos, pero eso varía de una especie a la otra. Por ejemplo, vimos que las costillas no son el mismo número de costillas en el perro que en el caballo. Entonces el equino, si tiene 18 costillas, va a tener mayor número de músculos intercostales. En cambio, en el perro y en la vaca, que son 13 costillas, la cantidad de músculos intercostales va a variar. También los músculos intertransversarios varían dependiendo del número de vértebras. Eso en cuanto a los números. Respecto al nombre, los nombres de los músculos a veces suelen indicar algunas características morfológicas y otras veces características funcionales. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar los músculos? Se van a llamar de diversas formas. Por ejemplo, algunos, de acuerdo a la forma, van a tener un músculo que se llama trapecio, por su forma justamente, otro romboide. Si tenemos en cuenta la ubicación, va a haber músculos que se llamen, por ejemplo, tibial craneal, porque está craneal de la tibia. Otro se va a llamar temporal, porque se apoya en la fosa temporal de la cabeza, del cráneo. También los podemos llamar de acuerdo a la acción. Extensor carpo radial. Extiende la articulación del carpo. O de acuerdo a la acción combinado con la ubicación, como flexor digital profundo. Estoy dando la acción porque me dice músculo flexor.
digital, ¿sí? O sea que flexiona. ¿Y por qué la ubicación? Porque es digital, es del dedo. Y profundo también porque está ubicado en forma profunda, no superficial. Después va a haber otro que se va a llamar flexor digital superficial. Ahí me está dando la ubicación y también la acción porque digo que es un flexor del dedo. El volumen de los músculos es muy variable y el peso, algunos son de mayor volumen y peso y otros mucho más pequeños y de menor volumen. Por ejemplo, un bovino que tenga 600 kilos, hay un músculo muy pequeño que es el parótido auricular que pesa solamente 9 gramos y el músculo glúteo bíceps pesa entre 5 a 6 kilos. Entonces son músculos de diferente volumen y peso. Entonces acá tengo que tener en cuenta varias cosas: la raza del animal, la edad, la actividad que tiene. El ejercicio, por ejemplo, me desarrolla el músculo y me aumenta el volumen de los músculos. La alimentación también tiene importancia en el crecimiento muscular. Acá vemos un animal de 600 kilos, si el 35% del total es músculo, tendría aproximadamente 210 kilos de músculos. La situación es cómo vamos a clasificar los músculos por la profundidad y por el plano mediano. Según la profundidad, ¿qué situación tienen los músculos? Superficiales o cutáneos, que estén bien debajo de la piel, o profundos, también llamados esqueléticos, esos ya están más, justamente como lo dice la palabra, más adentro, más profundos en el animal. Según el plano mediano, esto es similar a los huesos, podían ser pares o impares. Acá también, según el plano mediano, los músculos vamos a tener músculos pares, que se repitan a ambos lados del plano mediano, y otros impares, que solamente van a estar una sola vez, ¿sí? Relacionados más a las líneas medias o a algunos orificios. Según la forma, los músculos pueden ser planos, acá tenemos los dibujos, los esquemas, pueden ser cortos o pueden ser largos, que también es llamado dentro de los largos fusiformes porque tienen forma de uso. El uso que usaban las tejedoras o hiladoras de la antigüedad. De ahí proviene la palabra uso, del uso de hilar. Ustedes tienen que conocer dónde se ubican los músculos largos. Los músculos largos ya vamos a seguir hablando de este tema, porque presentan partes de estos músculos largos, un origen, un vientre, una inserción, o una cabeza, un cuerpo o parte central, perdón, cabeza, vientre y cola, también es llamado, ya lo vamos a hablar. ¿Y dónde hay músculos largos? En los miembros. Acá tenemos un miembro pélvico, donde está disecado, si ustedes ven que son músculos largos que se extienden desde un hueso a otro, y pueden pasar por una articulación o por más de una. Acá este músculo está pasando por la rodilla y también por el tarso, porque llega al tarso. Por eso son músculos largos. Abarcan, pasan, en general, por más de una articulación. Algunos pueden pasar por una sola y otros por más de una. Los músculos cortos, acá los ven relacionados con la columna vertebral o entre costillas, por ejemplo, hay músculos cortos. También en el tarso o en el carpo podría haber, pero por lo general es más de todo en la columna vertebral. Los músculos planos están tapizando cavidades. Acá ven que tiene una parte carnosa y una parte de aponeurosis. Esto también ya lo vamos a hablar. El ejemplo es de los músculos planos tapizando cavidades o también en la cabeza se encuentran músculos planos. Entonces, del aspecto morfoestructural de los músculos, yo puedo decir que el músculo presenta partes, un origen, un vientre y una inserción. Esto lo puedo describir bien en los músculos largos. El origen va a ser la extremidad del músculo que está fijo durante la contracción. El origen puede ser tendinoso, en forma de un tendón o cordón, aponeurótico en forma de una lámina o carnoso, es decir, totalmente muscular. El vientre es la parte carnosa del músculo que presenta las fibras musculares, sería su parte central. Y la inserción es la extremidad del músculo que tiene movilidad durante la contracción. También la inserción puede ser en forma de tendón, se llama tendinosa, o en forma de lámina, se llama carnosa,
perdón, aponeurótica, o en forma directamente, propiamente muscular, y ahí se llama carnosa. Por eso las partes eran cabeza, vientre y cola. Y después tenemos que ver si esta cabeza, dijimos, era tendinosa, aponeurótica o carnosa. Lo mismo que la cola. Entonces, el origen, acá no tiene buena nitidez la foto, pero el origen se considera, dijimos, que era la parte que permanece inmóvil o poco móvil durante la contracción. Está fija en un hueso y en realidad es la inserción la que hace que se acerque un hueso con otro. Es la inserción la que se mueve. Por eso se considera más la parte móvil a la inserción. ¿Sí? Acá vemos, acá se origina y acá se inserta. Cuando el músculo se contraiga, cuando sus fibras se acorten, se va a levantar o se va a mover la parte de la inserción. Eso es lo que provoca la contracción muscular. En los miembros, por eso dice, eso se produce en la porción distal del músculo, a nivel de la cola del músculo. Entonces, vamos a repetir de nuevo los tres tipos de origen e inserción con algunas láminas. Podía ser de origen aponeurótico, acá vemos algo aponeurótico, con esa lámina blanca nacarada. O puede ser tendinoso, acá la tijera está tomando tendones de músculo, es ya la parte más, puede ser el origen o la inserción. En este caso es la inserción de estos músculos, de estos vientres que están acá, terminan siendo en forma de tendón. O puede ser carnoso, ¿sí? La foto de carnoso, no recuerdo, voy a volver a la anterior, a ver si tengo alguna foto de carnoso. Esto es más, en los músculos cortos se da el tipo carnoso, son mucho más pequeños y se disponen en tramos cortos, de un hueso a otro, de una vértebra a otra, de un proceso espinoso o transverso a otro. Esto es del tipo aponeurótico, lo que está tomando la pinza, acá esta lámina blanca es una aponeurosis, y estos son tendones. La clasificación, esto es otro tema, en base a la disposición de las fibras musculares, cómo clasificamos a las distintas fibras y músculos, ¿no? Pueden ser fibras paralelas, cuando la fibra se dispone, como en el número 1, en forma paralela, una de la otra. Entonces ahí a los músculos los vamos a llamar que son músculos acintados. Hay un ejemplo, acá un músculo del miembro pélvico que se llama sartorio. Es un músculo, también hay otros que se llaman cuadriláteros, como los músculos abdominales, ¿sí? Son músculos planos. En esos casos las fibras son paralelas. Solemos decir como ejemplo típico a los músculos acintados. A diferencia, en el 2 también es un músculo acintado, a diferencia de lo que ya está con los dibujitos 3, 4 y 5, que empieza a haber diferente dirección en las fibras. A esos tipos de músculos que tienen fibras de diferente dirección se les llama penniformes. Las fibras se disponen como una pluma, como la pluma de un ave. Entonces se dirigen oblicuamente hacia un raquis, fíjense en el 4, es lo típico para explicar un músculo penniforme, se van a dirigir oblicuamente hacia un raquis central de tejido conectivo. Entonces yo lo puedo dividir dependiendo la disposición, la cantidad de raquis que tenga, puedo decir que son unipennados, bipennados o multipennados. Hay otros esquemas para mostrar esto, donde los pennados, entonces las fibras se disponen en forma oblicua. Unipennados, en el caso de este primer músculo, tiene una sola dirección de fibras oblicuas. En cambio, el bipennado, fíjense en que hay dos disposiciones oblicuas, y el multipennado se dispone en distintas direcciones. En cambio, al principio tienen un dibujito de músculo acintado, donde las fibras son en forma paralela. Otro esquema relacionado a lo mismo, que sean unipennados, bipennados en dos direcciones y más de dos direcciones multipennados. Según el origen, puede tener un músculo dos cabezas, y ahí se llama bíceps,
o 3 cabezas de origen, se llama tríceps, o 4 cabezas de origen y lo clasificamos como cuádriceps. Y ahí tienen los ejemplos. Entonces, un músculo bíceps hace referencia a que presenta 2 cabezas de origen. Quiere decir que se va a originar en 2 huesos distintos o en 2 partes de un mismo hueso. Lo mismo que un tríceps puede venir con 3 cabezas de 3 orígenes diferentes. Según el número de inserciones puede terminar en 2 inserciones, se llama bicaudado porque presentaría 2 colas, y el policaudado puede presentar varias inserciones, ¿sí? Este, por ejemplo, es un músculo flexor digital, va al dedo. Si un perro tiene desarrollado 5 dedos, va a terminar en la falange distal, por ejemplo, de cada uno de los dedos que se tiene que mover. Por eso termina siendo un policaudado con varias inserciones. Según la disposición del vientre muscular, un músculo puede ser que tenga 2 vientres, se llama digástrico. Ese es el ejemplo de un músculo que abre la boca, que se llama digástrico porque justamente tiene 2 partes centrales, 2 vientres. O puede ser poligástrico, como el músculo recto del abdomen, que tenga numerosas intersecciones tendinosas que lo vayan dividiendo y terminan formando como varios vientres. Si son varios vientres, sería poligástrico. Ese es el músculo recto del abdomen. Esto es un animal en decúbito dorsal, ¿no? Lo están viendo boca arriba, por decirlo así, sobre la mesa. Entonces van a ver la disposición del músculo recto del abdomen, que se fija en la línea media central y acá están viendo las intersecciones tendinosas. Este músculo lo vamos a estudiar bien en anatomía 2, cuando hablemos ya de las cavidades, de las paredes del abdomen. En un vientre muscular yo le puedo realizar 2 tipos de planos o cortes, ¿sí? Se pueden trazar 2 líneas o cortes. Uno se llama corte anatómico. Ese corte anatómico también es llamado transversal, ¿no? Es un corte anatómico transversal. ¿A quién está cortando transversal? Al eje mayor del vientre, ¿sí? Es la línea de puntos que está en este esquema. Yo corto al vientre, a todo el vientre, en forma transversal. No distingo a dónde va la dirección de la fibra, sino que corto a todo el vientre en forma transversal. Eso se llama corte anatómico. Y el corte fisiológico, transversal, no está en línea de punto dibujado, sino está con una línea continua. A ello corto en forma transversal a la fibra del vientre. Por eso la inclinación es diferente, porque tengo que lograr un ángulo recto con las fibras, no con el vientre. Entonces, ese corte fisiológico, miren cómo varía. No es lo mismo medir la línea esta de puntos. ¿Cuánto mediría esta línea anatómica? Por ejemplo, mediría, si yo le quiero dar un ejemplo, que mida 4 centímetros. En cambio, si yo mido la línea continua, va a medir 6 centímetros a lo mejor. Es mayor el corte fisiológico en un músculo pennado, multipennado o bipennado como en este caso. ¿Por qué? Porque estoy cortando en forma transversal a las fibras del vientre muscular. Entonces la fuerza o potencia de un músculo va a ser mayor cuanto más fibras cortadas tenga en su plano fisiológico. Por lo tanto, en un músculo acintado, la fuerza no va a ser tanta, no va a ser tan potente ese músculo acintado como un músculo multipennado. Porque en el músculo multipennado tengo más fibras, por lo tanto tengo mayor corte fisiológico. Y eso le va a dar más potencia a un músculo. Otro esquema para mostrar lo mismo, cortar en forma anatómica al vientre muscular o cortar en forma fisiológica a las fibras. Pasamos a otro tema. Según la acción, los músculos pueden ser agonistas, antagonistas o sinergistas. ¿Qué quiere decir esto? Agonista, un músculo está realizando una función principal sobre una articulación. Por ejemplo, el bíceps braquial es un
agonista del codo. Es un agonista de la flexión del codo. ¿Qué quiere decir? Que su principal función, la principal función del bíceps braquial va a ser flexionar el codo. Si yo quiero nombrar un antagonista, tengo que buscar un músculo que haga lo contrario, es decir, que extienda el codo. Por eso el antagonista es aquel músculo que se opone al músculo agonista, es decir, tiene que hacer la función contraria a un agonista. Por ejemplo, el tríceps braquial es el principal extensor del codo. Por eso termina siendo antagonista del bíceps. Y un sinergista es un músculo que colabora con el músculo agonista. Por ejemplo, además del bíceps braquial en el codo, en la flexión, yo puedo tener otro que me ayude, que es el braquial. Entonces, el músculo braquial ayuda al agonista en la flexión del codo. Entonces, según las funciones, los músculos pueden ser flexores, extensores, aductores, abductores o rotadores. Acá tenemos distintos esquemas para que se vea cuando se está contrayendo cada músculo, qué función va a tener. Si cierra un ángulo, será flexor. Si abre un ángulo y pasa, por ejemplo, un músculo que pase por esta zona, será extensor. Si se contrae un músculo que está en esta parte del tarso, será extensor del tarso. Y si se contrae el músculo que está siempre en el ángulo más pequeño, si se contrae en esta zona, será un flexor del tarso. Acá, por ejemplo, yo puedo levantar la cabeza, extender la columna o bien bajar la cabeza, flexionar el cuello, por ejemplo, dependiendo por qué ángulo están pasando los músculos. Acá ven un músculo que está pasando por este ángulo flexor, entonces si se contrae, flexiona, ¿sí? Si se contrae el músculo que pasa por esta zona, extiende. Otro tema son las formaciones conectivas o formaciones conjuntivas. Son tres nombres, tres estructuras que tienen que aprender que se llaman endomicio, perimicio y epimicio. Partiendo desde lo más profundo, desde lo más cercano a la célula muscular, rodeando a cada célula o a cada fibra, hay una delgada lámina de tejido conectivo que se llama endomicio. Entonces, el endomicio rodea a cada célula muscular. A su vez, un conjunto de células me van a formar un fascículo. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, este conjunto de células es un fascículo, este es otro, ese es otro, este es otro. Cuando yo rodeo con un tejido conectivo a cada fascículo, a esa estructura se le llama perimicio. Es decir, el perimicio es lo que rodea, es un tejido conectivo que rodea a un fascículo, es decir, a un conjunto de células. Y ya cuando rodeo a todo el músculo se denomina epimicio. Entonces, la organización del músculo esquelético, hemos hablado del músculo, cuando rodeábamos al músculo se llamaba epimicio. Si rodeo los fascículos musculares se va a llamar perimicio, y si rodeo la fibra muscular o miocito ya estoy hablando del endomicio. Acá lo tenemos con otro esquema, esa organización. No voy a hablar del funcionamiento, no voy a hablar de lo que van a estudiar en fisio, de cómo se llega a la contracción muscular a través de las miofibrillas, los miofilamentos, son temas que van a estudiar en otras asignaturas. Simplemente les muestro, cada fibra muscular va a estar rodeada de un endomicio. Entonces yo para llegar al músculo tengo que tener primero un conjunto de células aisladas que formen un fascículo. Acá tenemos varios fascículos. Todo después ese conjunto de fascículos rodeados por perimicio terminan formando el músculo. Yo puedo ir desde el músculo hacia la célula o desde la célula llegar al músculo. Esto es lo mismo que estuvimos hablando, ¿sí? Las definiciones de endomicio, perimicio y epimicio.
Esto es lo mismo con otro tipo de láminas, si las quieren imprimir y tenerlas para estudiar. Acá ya se va más a lo microscópico, incluso ya molecular, porque ya empieza a hablar de detalles que ustedes van a estudiar en fisiología, ¿sí? De estructuras que nosotros no vamos a nombrar, solo tenemos que saber lo que yo les expliqué hasta el momento. El último tema de esta clase son los anexos de los músculos esqueléticos. Son formaciones auxiliares de tejido conectivo que complementan y colaboran con la función del músculo. En la primera placa les dejo los nombres de todos los anexos. Hay que estudiarlos a todos, uno por uno. Las fascias, los retináculos, las vainas fibrosas tendinosas, las bolsas sinoviales y las vainas sinoviales. En esta primera foto tienen un bovino que se le ha levantado la piel y apenas levantó la piel veo por debajo las fascias. Hay dos tipos de fascia, una fascia superficial que me puede quedar incluso pegada a la piel cuando hago la disección o ya me puede quedar cubriendo los músculos y una fascia profunda que ya se va a ir introduciendo para dividir un músculo del otro. Entonces las fascias son tejido conectivo parcialmente elástico, envuelven total o parcialmente el músculo y lo están separando entre sí. Actúan como superficie de deslizamiento entre un músculo y otro y en algunos casos también pueden servir de origen e inserción para otros músculos. Los retináculos son formaciones anulares. Acá en esta primera imagen, esa formación es un retináculo. Formaciones anulares de tejido conectivo fibroso. Se ubican en las caras de flexión, también puede haber en las caras de extensión, de algunas articulaciones, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá, que se ha cortado un carpo, y lo estoy viendo en una vista desde proximal, es un corte transversal esto de la mano, y acá en esta parte palmar de la mano voy a tener un retináculo flexor. Entonces, por eso dice que se ubican en las caras de flexión y extensión. En este caso, por ejemplo, está en la cara de flexión del tarso y acá está en la cara de flexión del carpo. También están en la parte de extensión, porque, por ejemplo, en el carpo también hay un retináculo extensor. La descripción, en realidad, de lo que es un retináculo, la definición sería que es una fascia profunda organizada. ¿Sí? La fascia profunda que nombramos recién se organiza y se hace muy denso y terminan formando estas estructuras en forma de anillo, anulares. ¿Y dónde van a estar? En aquellos lugares donde los tendones de los músculos necesitan ser sostenidos. Fíjense en estos músculos largos, pasando por esta articulación, necesitan ser sostenidos. Están en relación a la articulación del carpo, como se ve en la foto inferior, y del tarso, como se ve en esta foto. Acá tienen un retináculo en la parte extensora del carpo, ¿sí? Toda esta banda es un retináculo extensor del carpo. Otro tema son las bolsas sinoviales. Son cavidades de formas muy diversas que están envueltas por tejido conectivo. Son una especie de bolsitas pequeñas, llenas de líquido sinovial. Están destinadas a favorecer el deslizamiento de un órgano móvil, que por ejemplo es un tendón, sobre otro duro. Entonces, si yo tengo que hacer pasar, o se pasa generalmente, un tendón sobre un órgano duro, que es un hueso, necesita en ciertos lugares tener una especie de colchón de agua, ¿no? Que lo proteja. Ya les voy a pasar otra imagen donde se nota mejor que en esta. Entonces, tiene que favorecer el deslizamiento de un tendón sobre un hueso. Siempre están llenas de sinovia, por eso son como especie de colchones de agua. Pueden formarse también debajo de la piel, en algunos lugares donde la piel está sobre alguna eminencia ósea. Si las bolsas están debajo de la piel, se llaman bolsas subcutáneas. Pero nosotros en anatomía vamos a centrarnos más en las bolsas subtendinosas, que son las más, las que se puede llegar a trabajar más en clínica a nivel de alguna bolsa subtendinosa. Algunos hablan de bolsas submusculares, subligamentosas y las subcutáneas, que son las que están debajo de la piel.
Pero yo les remarqué con color que vamos a hacer hincapié en las bolsas que están entre un tendón y un hueso, o sea, que son las subtendinosas. Esto es un esquema de un corte transversal. Yo tendría un hueso, tengo una bolsita cerrada llena de líquido y ahí está pasando un tendón. Entonces no toca directamente contra el hueso, sino que desliza entre la bolsa, digamos, se interpone entre el tendón y el hueso una bolsa. Otro tema son las vainas sinoviales tendinosas. Si se entendió las bolsas, es muy fácil compararlo con una vaina. La vaina sería una especie de bolsa, pero no totalmente cerrada, está abierta. Entonces son envolturas en forma de túbulo, de tubos, que acompañan a los tendones también cuando se deslizan. También pueden acompañarlo en el interior de una vaina fibrosa y facilitar que se deslicen. Entonces también contienen sinovia en su interior y esa vaina envuelve casi completamente al tendón. Pero fíjense en que se terminan formando como dos hojas. Es como si yo tuviera un globo lleno de agua y le meto un puño, le trato de meter un puño, de introducir un puño. Ese globo trata como de abrazar al puño, ¿sí? Para explicarlo de alguna forma. Imagínense el puño de una mano empujando un globo lleno de agua. Ese globo lleno de agua termina formando dos paredes. Una hoja se llama visceral, la que queda pegada al tendón en este caso. Y otra hoja se llama parietal, que es la que me queda más externamente. Por eso acá en la explicación dice que esas vainas hacen como que el tendón quede envainado por dos hojas. Una hoja es la visceral, la hoja más interna, está en contacto con el tendón, y la otra es la hoja parietal, que es de ubicación externa. Entre la hoja visceral y parietal hay una continuidad. Está todo continúa esas hojitas. Por eso termina siendo una cavidad cerradita internamente con líquido que no puede salir de esa vaina. En esta zona, donde la visceral se transforma en parietal, se produce un pliegue que las une en esta parte que se llama mesotendón. Ese mesotendón entonces sería el lugar de donde se pone en contacto la hoja visceral con la parietal para girar, para reflejarse y dejar un espacio. Ese espacio es el mesotendón, por donde llega la nutrición de vasos y nervios al tendón. Acá hay otro esquema de vainas sinoviales y una foto real de lo que sería un miembro de caballo, una mano de equino. A nivel del nudo, hay vainas sinoviales, una vaina, tiene un nombre particular que ya lo vamos a estudiar a medida que avancemos. Fíjense que se ha inyectado látex de color verde acá, para que ustedes noten que esas vainas no son pequeñas. Esto es verla en un corte transversal, pero si yo lo veo en una vista medial, a su vez son de bastante extensión, son largas. Ocupan bastante espacio entre el tendón y las estructuras de hueso. Acá vemos otras estructuras, vainas que rodean a cada tendón. Y las vainas fibrosas tendinosas son formaciones, son similares a las anteriores, pero ya son formaciones de tejido conectivo fibroso, que se disponen en forma de túbulos y que en su interior discurre un tendón muscular. Está relacionada con grandes articulaciones. También contienen a los tendones dentro de un túnel o canal. Dentro de ella van a ir vasos sanguíneos y nervios que acompañan al tendón. Acá tenemos la diferencia entre lo que sería dibujar una bolsa sinovial totalmente cerrada y lo que sería una vaina. La vaina, como lo dice su palabra, termina como envainando, como envolviendo al tendón, con un espacio que deja, donde no llegan a pegarse sus hojas, que se llama mesotendón. Esto es lo mismo, ¿sí? Una vaina
envolviendo al tendón y a su vez por fuera la vaina fibrosa tendinosa. El último tema que se los dejo para que ustedes puedan copiar o imprimir esta información, no lo voy a repetir porque está en el apunte que les hemos pasado. Es simplemente un repaso de la irrigación e inervación de los músculos. Reciben esos vientres musculares un buen aporte de sangre. Hay una arteria o varias que le van a penetrar al vientre muscular, esas arterias se ramifican, se intercomunican entre ellas. ¿Por dónde ingresan las arterias? Por el perimisio y terminan en el endomisio. Y los tendones están por lo general pobremente vascularizados, no les llega tanta irrigación a un tendón, y los vasos sanguíneos estarían, sí, ingresándolos, lo que llega por el mesotendón. Eso en cuanto a irrigación. La palabra irrigación hace referencia a los vasos sanguíneos que le llegan. Y la inervación son los nervios que les van a llegar a un músculo. Entonces tiene que haber una inervación para que ese músculo se contraiga. Y eso se hace mediante uniones entre el nervio y el músculo. Se forma una unidad funcional que ustedes van a estudiar en fisiología el año que viene, en donde cada fibra muscular es inervada por al menos un axón de un nervio motor del sistema nervioso central. El sitio de contacto con la célula muscular se llama placa motora. Es donde comienza la propagación de un efecto estimulador para que se contraiga el músculo. Y acá les dejo un esquema simplemente a modo informativo de lo que sería un reflejo extensor, ¿sí? Se golpea sobre un tendón y eso provoca todo un circuito eléctrico, por decirlo así, que va a hacer que se contraiga el cuádriceps y en este caso se extienda la rodilla. Esto es un reflejo donde interviene la placa motora, ¿sí? Lo que estuve explicando recién. No nos detenemos en este tema porque no es propio de anatomía, es a modo informativo que les dejamos que los músculos tienen que recibir inervación. Esto es lo mismo con la placa motora, pero a nivel molecular, simplemente a modo informativo, porque intervienen numerosos elementos ya a nivel de biología molecular incluso. Simplemente saber que existe una unidad motora, donde hay una neurona, que es la célula nerviosa individual. Esa unidad motora en realidad la forman la neurona más las fibras musculares que inerva. Eso se conoce como unidad motora. Estos esquemas se los dejo, estas fotos, para que noten, si pudiéramos tener en la mesa de disección, estuviéramos realizando práctico, los cortes que empezaríamos a realizar en piel, elevando esta piel para empezar a estudiar por dentro los músculos, en este caso de un carnívoro. Bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy.